en el momento pues de nuestro encuentro con la inclusión. Entonces vamos a retomar con nuestras invitadas, con Natalia Urueña Lozano, docente del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, y Sara Márquez, docente del Colegio Manuela Beltrán. El tema que venimos desarrollando es un proyecto, una iniciativa muy bella llamada Tandem, un trabajo en equipo por la educación inclusiva. Sara, ¿te encuentras en línea? Sí, aquí estoy. Buenos Vale. días para todos, para toda la audiencia. Entonces vamos a retomar el tema. Estábamos hablando de cómo se ha ido posicionando el tema de la educación inclusiva en el colegio Magdalena Ortega de Nariño, en conjunto con los docentes y con la docente de apoyo pedagógico que hoy nos acompaña. Entonces, sin más preámbulos, Natalia, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, esa oferta educativa que tienen ustedes allá en la institución. Bueno, muy buenos días para todos. Primero el agradecimiento por la invitación a este espacio. Creo que tenemos la responsabilidad y la gratitud de siempre divulgar, digamos, la educación inclusiva y la inclusión, que hoy es una necesidad latente, digamos, en el mundo, no solo en las escuelas. Pero sí tenemos, digamos que resultados hasta el momento muy positivos acerca de la educación inclusiva en el Colegio Magdalena Ortega Nariño. Nosotros trabajamos en 3 jornadas, en la mañana, en la tarde y en la nocturna. Tenemos la fortuna de 2 de ellas contar también con una población femenina y en la nocturna, pues la población que es mixta. En los 3, en lo posible, se da la atención de educación inclusiva, 2 docentes de apoyo pedagógico y obviamente también el equipo directivo, el equipo de orientadores y el equipo de docentes que también se han sumado a esta sensibilización por la inclusión educativa, que es el primer paso. Entonces, así arrancamos nosotros en el 2017, aunque el colegio ya había empezado ciertos procesos de educación inclusiva, porque las necesidades de la población también pues lo ameritaban. En el 2017, gracias también al decreto 1421, se empieza formalmente cómo es esta atención para la población con discapacidad en el entorno escolar. Entonces, de una manera significativa empezamos a hacer en las jornadas sensibilización para nuestras familias, para los maestros, porque hablar de inclusión y asumirla no es fácil, ya lo sabemos. Digamos que es un proceso que nunca termina, es un proceso que está en constante transformación, que tiene picos, bajadas, colores, 100.000 cosas, 100.000 matices que nos han permitido también retarnos y afrontarnos y también comprender cómo son las dinámicas de inclusión educativa. En este momento, pues, tenemos una población que se destaca, digamos, por la discapacidad cognitiva, la discapacidad psicosocial. Tenemos también casos, obviamente, de TEA, tenemos también talentos deportivos, talentos excepcionales. Entonces también tenemos esta mirada, no solo del diagnóstico, sino que sencillamente cada uno de nuestros estudiantes que están en este proceso de inclusión, y no solo ellos y ellas, sino que son vistos desde la mirada de las capacidades, ¿no? Qué importante es esto, porque a veces nos llega un diagnóstico que tal estudiante tiene esto, pero bueno, eso sí, digamos que es importante de pronto, pero no es tan relevante y no es lo que realmente potencia la capacidad del estudiante. Entonces, en este orden de ideas trabajamos, sí, respetando la diversidad, pero también desde el enfoque de capacidades. Hemos tenido un proceso muy, muy bien establecido, desde la sensibilización, desde la necesidad. Lo más importante es destacar también que hay una población que en el Magdalena Ortega Nariño llamamos como una población de barreras transitorias. A veces decimos, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué, digamos, estamos atendiendo también a estas niñas y a estos adolescentes que presentan una barrera transitoria? Nos dimos cuenta en pandemia también que no solo el hecho de tener una discapacidad necesita ser acogido por inclusión y demás, sino que también hay estudiantes que están presentando
ahorita, sea por factores psicosociales, económicos, familiares, ciertas barreras, entonces construimos un puente para que puedan salir de ahí. Por eso son barreras transitorias, ¿sí? No son barreras que son 100% diagnosticadas, no, pero también tenemos la oportunidad de entender que a muchos estudiantes necesitan también unos ajustes pertinentes, tengan o no tengan una discapacidad. Esto es muy importante, aunque tenemos sí muy establecido desde nuestro manual de funciones, digamos, los docentes de apoyo pedagógico de la inclusión, que sí va nuestra atención directamente a la población con discapacidad. Pero bueno, digamos que las necesidades, digamos que yo creo que en muchos colegios de Bogotá, por no decir que todos y en el país, hemos visto que tenemos que acoger y ver la inclusión desde ya una mirada más global, ¿no? Y que siempre nuestros estudiantes tienen que ser valorados desde sus capacidades. Entonces, pues digamos que esto a nivel introductorio, pero sí podemos, digamos, establecer que también realizamos lo que nos compete como el plan individual de ajuste razonable, ¿sí? El PIAR. El PIAR, sí, el dichoso PIAR, que de pronto unos dicen, no, es que es un formato, es un documento. Para nosotros es un proceso de transformación. Es ese viaje, ¿no? Es ese tándem. Nos subimos a la bicicleta, estamos varios atrás, necesitamos pedalear a un buen ritmo, necesitamos ver el paisaje, cuáles son las necesidades, necesitamos también ver el camino, si hay huecos, si hay brechas, si hay riesgos también. Invitamos a las familias, invitamos a las estudiantes, invitamos a toda la comunidad también. Entonces, esta figura del tándem es el trabajo en equipo, ¿sí? En donde todos hacemos parte y somos indispensables. El docente desde su saber específico de las asignaturas, el directivo con sus, digamos, sus expectativas también, pero también, digamos que todo lo que reglamenta el directivo, el docente directivo para nosotros es importante, trabajar con coordinación, trabajar con, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos una rectora maravillosa, una gran líder que nos ha dado la luz y también un buen camino para poder seguir aportando a este proceso de inclusión educativa. Entonces nos subimos en ese tándem y nos damos cuenta que el viaje es diferente para cada estudiante, que cada estudiante tiene sus necesidades particulares, que cada estudiante tiene sus talentos, ¿sí? Que a algunas les gustan algunas cosas, a otras no, y de ahí partimos, ¿sí? Obviamente miramos las competencias, lo que realmente desde las asignaturas se debe ver, pero también a veces nos salimos de ahí. ¿Por qué? Pues porque es lo que el estudiante necesita. Hemos tomado proyectos de vida para poder hacer articulaciones y también hacer transformaciones de currículum. Niñas y de pronto algunas estudiantes que, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que fue muy positiva, así brevemente, con una estudiante. Ella estaba en grado tercero, obviamente pues no había aprendido ni a leer ni a escribir, algo pasaba. Digamos que era la primera alerta, ¿no? Algo está pasando ahí, seguimos un proceso de años, obviamente lo que siempre se espera o lo que siempre se piensa es, no, pues que repita el año, y digamos que en el Magdalena Ortega Nariño lo que se trata siempre es que no haya la repitencia, que no se presente, ¿sí? Porque si miramos, digamos, o evaluamos desde una mirada también cualitativa, que es un gran enfoque que ahorita tenemos nosotros, la evaluación cualitativa, si miramos desde las capacidades, pues digamos que ninguna estudiante tendría que estar en ese riesgo. Sin embargo, esta estudiante pues siempre presentaba sus falencias, había muchas controversias y demás. Llegó a grado quinto, no pasaba nada, llegó pandemia y en la pandemia las dinámicas cambiaron. Y significativamente nos dimos cuenta que a esta estudiante le gustaba la cocina, le gustaba cocinar, hacía panes, hacía postres, hacía
muchísimas cosas positivas y desde ahí arrancamos a articular el currículo con el gusto y con el interés de la estudiante. ¿Qué pasó? Vimos en matemáticas fraccionarios con recetas, vimos cantidades, ¿sí? En español vimos todo lo que tiene que ser los ingredientes, etcétera, etcétera. Cuando nos dimos cuenta es que esta estudiante, gracias a lo que ella sabía y a su motivación, ¿sí? Realmente para ella y nuestro tándem empezó a andar más rápido, ¿sí? Empezamos este viaje más rapidito, con más concentración, con más asertividad. Y esta estudiante empezó a leer, a escribir de una manera natural y afrontar también esos procesos de lógica matemática que a veces son tan complejos para las personas con discapacidad. Esta estudiante fue diagnosticada también con discapacidad después. Obviamente pues sabíamos que estaba el diagnóstico, era evidente, pero era más evidente sus capacidades. Entonces, en este orden de ideas, este es uno de los tantos ejemplos que podemos evidenciar en la educación inclusiva que se vive en las 3 jornadas del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. En la nocturna, pues es un enfoque más diferente porque es una educación ya para un contexto de población adulta. No contamos con docente de apoyo e inclusión, pero sí con el equipo de orientación en todas las 3 jornadas, que también es fantástico y que hemos podido realizar también junto con nuestros directivos, los docentes y con nuestra rectora también un buen equipo inspirador para la educación inclusiva. Y obviamente todo técnicamente avalado por el PIA, por los ajustes, por el acompañamiento en el aula, por los reajustes, ¿sí? Porque estos ajustes se van oxigenando. A veces uno escribe algo, uno pone un ajuste y dice, uy, no nos funcionó. Entonces, lo que no funciona tenemos que volver a establecerlo, volverlo a oxigenar, volverlo a replantear. El trabajo con familias también, la corresponsabilidad, ¿sí? De que todos somos un equipo, las familias también son indispensables y son protagonistas aquí. Lo importante es que de este proceso del tándem inclusivo, que es pues la figura que digamos yo, Natalia Urueña, uso también en mi jornada específica, nos ha permitido también afrontar la discapacidad y a veces no tenerla tan visible, porque también esperamos que las estudiantes den un poco más desde su capacidad. Tanto así que esto también permite que las adaptaciones sean diversas, que sean pertinentes, que si no nos funciona, como decía anteriormente, no sintamos como esa frustración, sino que es la necesidad, entonces sencillamente tenemos que darle vuelta a las cosas y tenemos que aportar a lo que realmente, puntualmente se nos es, digamos que la necesidad nos dice. A veces como maestros también tenemos unas posturas a veces radicales, pero digamos que el proceso de inclusión creo que también ha llegado a todos para poder transformar, innovar en nuestras experiencias pedagógicas. También nos ha unido muchísimo más, ¿sí? Porque cuando trabajamos en pro de los estudiantes también con discapacidad, hay un interés, hay una alerta, también hay una preocupación, también hay una ansiedad por lograr que ese estudiante se supere, se sienta mejor. Entonces, como es un trabajo en equipo, todos hacemos parte. Y no solo de pronto las personas que institucionalmente hacemos parte del Colegio Magdalena Ortega Nariño, sino que también hay personas o entidades que también están exteriormente que hacen parte de esto. Tenemos el SENA, tenemos la Filarmónica, el IDRD, y también, por ejemplo, escuelas deportivas. Tenemos a niñas con discapacidad que también hacen parte de los talentos, por ejemplo, deportivos en esgrima, en varios deportes. Entonces, esto nos resalta, esto nos hace, digamos que
rectificar que nos sentimos bien con nuestra labor de ser maestros, porque primero también somos maestros, y siempre teniendo en cuenta que si todos estamos abiertos a la inclusión, pues todos vamos a estar bien. Aún no es un proceso ni fácil ni inmediato, como ya lo había dicho, nunca en ningún lugar, ni en las escuelas, ni en la sociedad. Entonces también estamos ahorita atravesando por como un cambio también a nivel, pues para todos, en que no solo la inclusión nos habla de la parte educativa, sino en todo, ¿sí? En absolutamente todo. Entonces creo que la inclusión, como dicen, vino para quedarse y tenemos que ser todos parte de ese proceso en todos nuestros escenarios laborales, en nuestros escenarios sociales, en los contextos donde nos encontremos, tenemos que ser sujetos que aportemos a la sensibilización y obviamente a la inclusión. Eso sí es lo más pertinente. Natalia, muchísimas gracias por esa amplia descripción del trabajo que se hace en el colegio. Ha sido un trabajo en equipo, respetando la diversidad, mirando la educación como un derecho fundamental en el que todos, a eso se refiere la educación inclusiva, todos tenemos derecho a la educación, el respeto por las capacidades. Pues nada, muy interesante todo lo que nos has contado del colegio, nos has hablado también de proyectos transversales que se desarrollan allá, también hay docentes de enlace, también está la docente Daisy Rocha, que hace parte del equipo de renovación magisterial y pues que también está en la plancha para las elecciones de la ADE, de la Asamblea, con el número 256. Entonces también el objetivo de que estuvieras acá era, por supuesto, resaltar todo el trabajo que han estado haciendo. El tándem es muy interesante la manera como le estás dando esa mirada a la educación inclusiva y cómo has hecho que todos de una forma u otra se suban a esa bicicleta y acompañen ese paseo, esa trayectoria y ese tránsito efectivo hacia los diferentes ciclos del conocimiento, ¿no? Y algo también muy importante que has resaltado es, hay dos cosas. Uno, lo ideal sería que ningún estudiante perdiera el año, sino que contara con los apoyos requeridos para continuar de acuerdo a su proceso. Eso es algo muy importante, una conclusión de lo que has estado diciendo. Y lo otro también es olvidarnos, bueno, el diagnóstico es importante para el tema de salud, para el registro en el CIMAT, para todos esos procesos administrativos que se requieren, pero más que el diagnóstico, todos son personas, son niñas con familias, o sea, es Juanita, es María, es Lorenza, sí, no es una discapacidad, no es el síndrome de Down, no es la persona con autismo, sino que somos todos seres humanos y seres que tenemos unas familias y que también debemos desarrollar un proceso de acuerdo a nuestras habilidades y particularidades. Eso es lo de resaltar de todo lo que tú nos has estado comentando acerca del proceso tan interesante que han llevado y cómo se ha logrado articular desde las áreas del conocimiento, desde los directivos docentes y también desde los equipos de apoyo, que son las docentes de apoyo pedagógico y también el equipo de orientación. Claro que sí. Pues Sara y a todos muchas gracias. A Daisy también aprovecho y le doy mi gratitud inmensa como siempre. Ella también ha hecho parte de este proceso y es una gran maestra de admirar, como todos los maestros del Magdalena, y creo que de Bogotá y de Colombia. Es muy bueno exaltarnos también entre nosotros nuestra gran labor, comprometernos más y convencernos que realmente estamos haciendo transformaciones desde las más pequeñas, de lo más sencillo hasta lo magno. Realmente la educación, como dices tú, desde el derecho a la participación, pero también desde esa diversidad que nos enriquece y que no nos hace diferentes, sino que nos enriquece. Qué bueno ser diversos y aprovechar desde ahí, ¿no? Aprovechar lo que podemos sacar de ahí. Como dice, en los gustos, en los colores, encontramos también muchas cosas positivas y de eso también se trata, pues, la educación inclusiva. Y seguimos con la misión
de poder ser seres incluyentes en todos nuestros escenarios de participación. Listo, muchas gracias, Natalia. Hasta aquí nuestro encuentro con la inclusión y una invitación para participar en las elecciones de la ADE con la plancha 256 y con Andrés Bayer a la Junta Directiva de la ADE con el número 03. Muchas gracias. Listo, Sara. Gracias a todos.